Fuera de mi casa, mamá. El eco de esas palabras rebotó en las paredes de la cocina como una bofetada que nunca vi venir. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Soy Esperanza Ruiz. Tengo 67 años. Y esta mañana de martes en Madrid, mientras preparaba el desayuno para mis nietos como había hecho durante los últimos 5 años, mi hija Carmen me gritó esas 4 palabras que destrozaron mi mundo. Sus ojos. Esos mismos ojos que un día me miraron con amor cuando la consolaba de sus pesadillas infantiles, ahora me atravesaban con una frialdad que me heló la sangre. Llevaba puesto mi delantal azul claro, ese que tenía pequeñas flores bordadas y que había sido un regalo de Navidad hace 3 años. Mis manos, arrugadas por 70 años de vida y trabajo, sostenían el plato de tostadas que acababa de untar con mermelada de fresa para Carlitos y Elena, mis nietos de 8 y 10 años. El olor a café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del pan tostado que siempre me recordaba a las mañanas felices de mi propia infancia. La cocina de esta casa en el barrio de Chamberí había sido mi refugio durante todos estos años. Las baldosas blancas que yo misma había fregado miles de veces, la mesa de madera donde había ayudado a los niños con sus tareas, donde había planchado montañas de ropa, donde había pelado patatas para las cenas dominicales que preparaba para toda la familia. Todo eso se transformó en un escenario de humillación cuando Carmen alzó la voz de esa manera. ¿Te crees que esto es un hotel?, continuó gritando, mientras agitaba unos papeles en su mano derecha. Debes 3 meses de tu parte de los gastos. El gas, la luz, incluso tu parte de la compra. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pude escucharlo en mis oídos. La taza de café que tenía en mi mano izquierda empezó a temblar. No entendía. Durante 5 años, desde que mi esposo Antonio murió de un infarto y me quedé sin la pensión completa, había venido a vivir con Carmen y su familia, pero nunca, ni un solo día, había sido una carga. Me levantaba cada mañana a las 6:30 para preparar el desayuno. Llevaba a los niños al colegio caminando por las calles empedradas del barrio, charlando con ellos sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Regresaba a casa y comenzaba la limpieza, aspirar la alfombra del salón, lavar los platos del desayuno, tender la ropa en el pequeño balcón que daba al patio interior. Por las tardes, cuando Carmen llegaba de su trabajo en la consultoría, ya tenía la cena preparada y los niños bañados y con las tareas hechas. Los domingos por la mañana iba a la iglesia de San Antón, esa pequeña iglesia de piedra, donde había bautizado a Carmen hace 38 años. Me sentaba siempre en el mismo banco, el tercero desde el altar, del lado derecho. Rezaba por la salud de mi familia, por el trabajo de Carmen y su esposo Miguel, por el futuro de mis nietos. Después compraba flores frescas en el mercado de Chamberí para decorar la casa. Claveles rojos en invierno, margaritas blancas en primavera. ¿Mi parte?, susurré, apenas audible. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Pero si yo cocino, cuido a tus hijos, limpio, plancho. Carmen se burló. Una risa seca, cruel, que jamás había escuchado salir de sus labios. Exacto, como una empleada. Pero aquí nadie te contrató, mamá. Si no puedes pagar tu parte, búscate un asilo o vete con alguna de tus amigas viejas a llorar tus dramas. El plato se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de baldosas. Los pedazos de cerámica se esparcieron por toda la cocina, mezclándose con la mermelada de fresa que ahora parecía manchas de sangre sobre el blanco inmaculado del piso, que había fregado la noche anterior. Miguel, su esposo, estaba sentado a la mesa leyendo el periódico El País. Cuando escuchó el estrépito del plato al romperse, alzó la vista por encima de las gafas de lectura, pero inmediatamente volvió a su periódico. Ni una palabra, ni un gesto, ni siquiera me miró. Durante 5 años había vivido bajo el mismo techo que este hombre, había cocinado para él, había cuidado a sus hijos cuando él y Carmen salían los fines de semana, y ahora, en mi momento de mayor humillación, me ignoraba como si fuera invisible. Carlitos y Elena estaban en el salón viendo dibujos animados en la televisión. Pude escuchar las risas grabadas de sus programas favoritos, un contraste grotesco con la tensión que se cortaba con cuchillo en la cocina. Ellos no sabían que su abuela, la mujer que los había cuidado con amor incondicional durante años, estaba siendo tratada como una extraña indeseable. ¿Y mis nietos? Logré articular con un hilo de voz. ¿Qué les voy a decir si me voy? Carmen se encogió de hombros con una indiferencia que me atravesó como una puñalada. Diles la verdad, que aquí ya no cabes. Que los abuelos cuando se hacen viejos estorban. El mundo se detuvo.
El ruido de los coches que pasaban por la calle Génova se volvió lejano. El sonido de la televisión se desvaneció. Solo quedó el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. «Ya no cabes. Estorbas». Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé en la encimera de la cocina para no caerme. La superficie fría del mármol me devolvió a la realidad. Esta era la misma encimera donde había amasado cientos de empanadas para las meriendas de los niños, donde había cortado miles de bocadillos para sus almuerzos del colegio, donde había llorado en silencio tantas noches después de que todos se fueran a dormir, extrañando a mi Antonio. Recordé el día que llegué aquí, hace 5 años. Carmen me había dicho: «Mamá, esta también es tu casa. Aquí siempre serás bienvenida». Me había enseñado la habitación pequeña que daría al patio interior, con una cama individual y un armario de madera clara. «Será tu refugio», me había dicho mientras me ayudaba a colgar mi ropa. Yo había llorado de agradecimiento esa primera noche, pensando que a pesar de haber perdido a Antonio, tenía la bendición de estar cerca de mis nietos, de seguir siendo útil, de tener un propósito. Pero ahora, mirando a mi hija que me observaba con esos ojos fríos, entendí que todo había sido una mentira. O quizás algo había cambiado en estos 5 años. Tal vez yo había cambiado. Tal vez me había vuelto más lenta, más pesada, más estorbosa. Tal vez mis conversaciones sobre el pasado, sobre Antonio, sobre los viejos tiempos, se habían vuelto cansinas para una familia que miraba solo hacia el futuro. No me atreví a mirarla a los ojos. Pensé mientras bajaba la cabeza y comenzaba a recoger los pedazos rotos del plato. Cada fragmento que tocaba me cortaba. No solo la piel, sino algo mucho más profundo. Mi dignidad se estaba desmoronando pedazo a pedazo, como esa cerámica esparcida por el suelo. Esa noche, sentada en el borde de mi cama individual, con la maleta a medio hacer sobre la colcha de flores que yo misma había bordado años atrás, me pregunté, ¿en qué momento mi amor de madre se había convertido en una carga? ¿En qué momento dejé de ser Esperanza, la mujer que había criado a esta niña sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 6 años, para convertirme en un estorbo que había que eliminar? Mientras permanecía despierta esa primera noche después del Lotus 706, grito. Los recuerdos comenzaron a golpear mi mente como olas furiosas. Cada memoria era una bofetada que me recordaba todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había entregado sin recibir nunca ni siquiera un gracias sincero a cambio. Recordé aquella madrugada de febrero, hace 15 años, cuando Carmen me llamó llorando desde el Hospital Clínico San Carlos. Acababa de dar a luz a Elena, pero había complicaciones. La niña había nacido con problemas respiratorios y necesitaba cuidados especiales. El médico le había dicho que tendría que quedarse en el hospital al menos 3 semanas más. «Mamá, no sé qué hacer», sollozaba por teléfono. «Miguel tiene que trabajar. No podemos permitirnos que falte tanto tiempo. Pero yo no puedo dejar sola a la niña». Sin dudarlo ni un segundo, vendí mi pequeño piso en Vallecas. Ese piso que Antonio y yo habíamos comprado después de ahorrar durante 20 años. Trabajando él en la construcción y yo limpiando oficinas por las noches. Era nuestro primer hogar propio, donde habíamos sido felices, donde habíamos criado a Carmen en sus primeros años. Lo vendí para poder mudarme cerca del hospital y ayudar a mi hija durante esos meses difíciles. Con el dinero de la venta, no solo pagué el alquiler de un pequeño estudio en Moncloa para estar cerca del hospital, sino que además cubrí todos los gastos médicos que el seguro no incluía. Terapias especiales para Elena, medicamentos caros, consultas privadas con especialistas. Casi 50.000 euros se fueron en esos primeros meses de vida de mi nieta. Dinero que era todo mi patrimonio, todos mis ahorros de una vida entera de trabajo. Durante 3 meses dormí en una silla de plástico junto a la incubadora de Elena. Las enfermeras del turno de noche ya me conocían. Me traían café aguado en vasitos de plástico y me contaban de sus propias familias para hacerme compañía durante las largas horas de vigilia. Veía a mi nieta luchar por respirar, conectada a esos tubitos y máquinas que parecían más grandes que su cuerpecito frágil. Carmen venía por las mañanas, antes de irse a trabajar. Se quedaba 1 hora. Tomaba fotos de Elena para enseñárselas a Miguel. Me daba un beso rápido en la mejilla y se marchaba. «Gracias por estar aquí, mamá», me decía siempre corriendo hacia el ascensor. «No sé qué haríamos sin ti». Pero cuando Elena finalmente llegó a casa, sana y fuerte, Carmen nunca mencionó el dinero que yo había invertido en su hija. Nunca habló del piso que había vendido para estar cerca de ellas. Era como si esos sacrificios fueran algo natural, algo que las madres hacían sin esperanza de reconocimiento. Luego vino Carlitos, 3 años después. Esta vez no hubo complicaciones médicas, pero sí económicas. Miguel había perdido su trabajo en la empresa de seguros, y Carmen estaba de baja maternal. Los ahorros se les acabaron en 2 meses.
Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como una montaña de preocupaciones. Una tarde, Carmen llegó a mi pequeño estudio con Carlitos en brazos y los ojos rojos de llorar. Mamá, nos van a cortar la luz, y después el gas. No sé cómo vamos a pagar el alquiler del mes que viene. Esa misma noche fui al banco y saqué el resto de mis ahorros. 35.000 euros. Todo lo que me quedaba del piso de Vallecas. Todo lo que había guardado para mi propia vejez, para emergencias, para no ser una carga para nadie. Se lo entregué a Carmen sin pedirle explicaciones, sin exigirle un recibo, sin siquiera sugerir que me lo devolviera algún día. Toma, le dije poniéndole el sobre con el dinero en las manos. Pero este es el último, ya no tengo más. Carmen me abrazó fuerte esa tarde. Eres la mejor madre del mundo, me susurró al oído. Algún día te voy a devolver todo esto con intereses. Pero los años pasaron, y nunca más se habló de devoluciones. El dinero se había evaporado como si nunca hubiera existido. Miguel consiguió trabajo en otra empresa, compraron muebles nuevos, cambiaron el coche, se fueron de vacaciones a las Canarias 2 veranos seguidos. Y yo seguí viviendo en mi estudio de Moncloa, cada mes más pequeño, cada mes más sola. Cuando Antonio murió hace 5 años, no tenía dinero ni para el funeral. Carmen y Miguel lo pagaron, pero escuché a Miguel quejarse con sus amigos durante el velorio. Estos gastos no estaban presupuestados. Los mayores nunca piensan en lo que les van a costar a sus hijos. Fue después del funeral cuando Carmen me sugirió que me fuera a vivir con ellos. Ya no tiene sentido que pagues alquiler estando sola, me dijo mientras caminábamos de regreso del cementerio de la Almudena. Además, los niños te extrañan, y yo también necesito ayuda con la casa. Me presentó la propuesta como un favor que me estaba haciendo a mí, una oportunidad de estar cerca de mis nietos, de no sentirme sola, de ser útil otra vez. Pero ahora entendía que había sido un cálculo frío. Necesitaban una niñera gratis, una empleada doméstica sin sueldo, una persona que se hiciera cargo de todas las tareas que ellos no querían hacer. Durante estos 5 años había sido invisible. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Tenía la ropa limpia, planchada y doblada en sus armarios. La casa siempre olía a comida casera cuando ellos llegaban del trabajo. Los niños nunca tuvieron que quedarse solos después del colegio, porque yo siempre estaba allí, esperándolos con la merienda preparada y dispuesta a ayudarlos con sus tareas. Pero por las noches, cuando la familia se reunía en el salón para ver la televisión, yo me retiraba a mi cuarto. No porque quisiera, sino porque sentía que sobraba. Las conversaciones giraban en torno a temas que no me incluían. El trabajo de Carmen, los amigos de Miguel, los planes para el fin de semana de los que yo nunca formaba parte. Los cumpleaños de los niños eran especialmente dolorosos. Yo me encargaba de toda la organización. Compraba los ingredientes para la tarta, decoraba la casa, preparaba los bocadillos para los invitados. Pero en las fotos familiares que después colgaban en Facebook, yo aparecía siempre en segundo plano, como una sombra borrosa detrás de los verdaderos protagonistas. En Navidad, mientras yo pelaba patatas para la cena de Nochebuena y preparaba los polvorones que tanto les gustaban a los niños, Carmen se tomaba selfies con Miguel frente al árbol que yo había decorado, presumiendo en sus redes sociales de lo perfecta que era su vida familiar. Y ahora, después de haber entregado todo mi dinero, toda mi juventud, toda mi energía, toda mi vida por esta familia, me decían que no cabía, que estorbaba, que tenía que pagar mi parte como si fuera una inquilina cualquiera en lugar de la madre que había sacrificado todo por su bienestar. Las lágrimas cayeron sobre la maleta abierta, manchando la ropa que había comenzado a doblar con manos temblorosas. Me sentía como una idiota, una vieja tonta que había confundido el amor con la conveniencia, que había interpretado la necesidad como cariño, que había creído que los sacrificios generaban gratitud cuando en realidad solo generaban más demandas. Las semanas que siguieron a ese grito fueron un infierno silencioso. Carmen no volvió a dirigirme la palabra directamente. En lugar de hablarme, le daba órdenes a Miguel o a los niños como si yo fuera sorda o invisible. «Dile a tu abuela que la leche se acabó», le decía a Elena durante el desayuno, mientras yo estaba parada justo al lado de la nevera. «Pregúntale a la abuela si puede recoger tu uniforme de la tintorería», le susurraba a Carlitos, como si yo no pudiera escucharla perfectamente. Pero lo más cruel no eran las órdenes indirectas, eran los silencios. Esos momentos en que entraba a la cocina y toda conversación se detenía abruptamente. Carmen y Miguel intercambiaban miradas cómplices, como si compartieran un secreto del que yo estaba excluida. Los niños, confundidos por la tensión, comenzaron a evitarme también. Un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre había hecho, escuché fragmentos de una conversación telefónica que Carmen mantenía con su amiga Pilar desde el salón.
Ya no la soporto, Pilar. Se levanta a las 6 de la mañana haciendo ruido con los cacharros. Y por las noches se queda despierta viendo esas novelas horribles con el volumen altísimo. Bajé el volumen de mis pasos y me acerqué un poco más a la puerta. Claro que me siento mal. Es mi madre. Pero es que ya no tiene vida propia. Está siempre ahí, siempre pendiente de todo. Miguel dice que es como tener una suegra pegajosa que nunca se va. Mi corazón se detuvo. ¿Pegajosa? ¿Era eso lo que pensaban de mí? La mujer que se había desvelado cuidando a sus hijos enfermos, que había renunciado a su propia vida para hacer más fácil la de ellos, que jamás había salido un fin de semana porque siempre había algo que hacer en casa. La verdad es que necesito mi espacio. Los niños también lo necesitan. Carlitos me dijo ayer que la abuela le pregunta demasiado sobre el colegio y que se siente agobiado. Esa mentira me atravesó como un cuchillo. Carlitos venía cada tarde corriendo a abrazarme cuando llegaba del colegio. Me contaba sobre sus clases de matemáticas, sobre sus amigos, sobre la niña que le gustaba. Siempre había buscado mis consejos, mis caricias, mi atención. ¿Cuándo había comenzado Carmen a envenenar la mente de mis nietos contra mí? Además, Pilar, económicamente ya no puedo mantenerla. Con la inflación, la comida para 5 personas, la luz, el gas, todo se ha vuelto carísimo, y ella no aporta nada. Vive como una reina sin pagar un euro. Me tuve que apoyar en la pared para no caerme. ¿Reina? ¿Había dicho reina? La mujer que se levantaba antes del amanecer para planchar su ropa, que fregaba los platos hasta que brillaran, que había renunciado a comprarse un abrigo nuevo este invierno para que hubiera dinero extra para los regalos de Reyes de los niños. Esa tarde, cuando fui a recoger a Elena del Colegio San Patricio, como había hecho durante 5 años, me encontré con Marisol, la madre de una compañerita de clase. Marisol siempre había sido amable conmigo. Me preguntaba por mi salud. Comentábamos sobre el progreso de las niñas en los estudios. Esperanza, me dijo con una sonrisa incómoda. Elena me dijo que te vas a ir a vivir a otro sitio. ¿Es verdad? Mi nieta había estado contándole a sus amigas que yo me iba, como si fuera algo normal, algo planeado, algo que yo había decidido por voluntad propia. Bueno, estamos viendo opciones. Mentí, tratando de mantener la dignidad. Qué bien. Seguro que vas a estar más cómoda en tu propio espacio. Elena dice que vas a tener un piso precioso cerca del retiro. Otra mentira. ¿Qué más les había contado Carmen a los niños? ¿Qué otras historias había inventado para justificar mi expulsión? Cuando llegamos a casa, Elena fue directamente a su habitación sin saludarme. Por primera vez en 5 años, mi nieta no me dio un beso en la mejilla. No me contó qué había aprendido en el colegio. No me pidió que la ayudara con los deberes. Esa noche, mientras fregaba los platos de la cena en silencio, escuché risas provenientes del salón. Toda la familia estaba reunida viendo una película en la televisión. Sus carcajadas resonaban por toda la casa, pero yo no estaba invitada a ese momento de felicidad familiar. Era como si ya hubiera desaparecido de sus vidas aunque físicamente siguiera allí. A la mañana siguiente desperté con una extraña sensación en el pecho. No era tristeza, era algo más profundo, más oscuro. Era la comprensión lenta y terrible de que llevaba años siendo utilizada sin darme cuenta, que mi amor había sido interpretado como debilidad, mi disponibilidad como obligación, mi sacrificio como algo que me debían. Me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse el vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Me peiné el cabello con raya al lado como solía hacer en mis días de juventud. Incluso me puse un poco de rouge en las mejillas. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba recuperar algo de la mujer que había sido antes de convertirme en la sombra invisible de esta casa. Cuando bajé a la cocina, Carmen ya estaba desayunando con prisa antes de irse al trabajo. Me miró con sorpresa. ¿Por qué vas tan arreglada? ¿Tienes alguna cita médica? Voy a dar un paseo. Respondí simplemente. ¿Un paseo? ¿A dónde? Tienes que hacer la compra para esta noche, y Carlitos necesita que le laves el uniforme de educación física. Por primera vez en 5 años la interrumpí. Hoy no. Carmen levantó la vista del café con sorpresa. ¿Cómo que hoy no? Hoy no voy a hacer la compra, ni voy a lavar uniformes. Voy a dar un paseo. Mi hija me miró como si me hubiera vuelto loca. Había algo en su expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que años después reconocería como miedo. El miedo de alguien que de repente se da cuenta de que tal vez ha ido demasiado lejos. Salí de casa y caminé sin rumbo fijo por las calles de Chamberí. Pasé por delante de la panadería donde compraba el pan cada mañana. Saludé a la señora Amparo que vendía flores en la esquina. Me senté en un banco de la plaza de Olavide que nunca había tenido tiempo de disfrutar porque siempre tenía prisa por volver a casa a continuar con las tareas domésticas. Por primera vez en años, nadie me esperaba en casa. Nadie contaba con que yo estuviera allí para resolver sus problemas, para facilitar su vida,
para ser su red de seguridad invisible. Y por primera vez en años, esa libertad no se sintió como un regalo, sino como un vacío aterrador. Me quedé en ese banco durante horas, viendo pasar a las personas que tenían lugares a los que ir, propósitos que cumplir, vidas que vivir. Una madre joven empujaba un cochecito mientras hablaba por teléfono sobre planes para el fin de semana. Un anciano paseaba a su perro y se detenía a charlar con otros paseantes en el parque. Una pareja de turistas consultaba un mapa, emocionados por descubrir los secretos de Madrid. Todos tenían algo que yo había perdido sin darme cuenta, una identidad propia. Yo llevaba tanto tiempo siendo la madre de Carmen, la abuela de los niños, la que ayuda en casa, que había olvidado quién era Esperanza cuando no estaba sirviendo a otros. Cuando regresé a casa al atardecer, encontré a Carmen esperándome en la puerta con una mezcla de alivio y enojo en el rostro. ¿Dónde estabas? He tenido que salir corriendo del trabajo para recoger a Elena del colegio. Miguel ha tenido que pasar por el supermercado. Los niños han comido galletas para merendar porque no habías preparado nada. La miré en silencio durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, subí a mi habitación. Por primera vez en 5 años, no preparé la cena. La guerra silenciosa que siguió a mi pequeño acto de rebeldía fue peor que los gritos. Carmen dejó de fingir cortesía. Ya no había órdenes disfrazadas ni indirectas venenosas. Solo frialdad pura, calculada para quebrarme. El viernes por la mañana, mientras desayunaba sola en la cocina porque todos habían comido antes que yo despertara, encontré una nota pegada en la nevera. Estaba escrita con la letra cuidadosa de Carmen, pero las palabras me golpearon como bofetadas. Esperanza. A partir de este mes, tu contribución a los gastos de la casa será de 600 euros mensuales. Esto incluye electricidad, gas, agua, internet, tu parte de la comida y limpieza. El pago debe realizarse el día 1 de cada mes, sin excepciones. 600 euros. Más de lo que cobraba muchas personas trabajando a tiempo completo. Más del doble de lo que había sido mi pensión de viudedad antes de que me la redujeran. Carmen sabía perfectamente que no tenía ese dinero. Sabía que desde la muerte de Antonio yo sobrevivía con 400 euros mensuales y la caridad familiar que ahora me estaban quitando. Pero lo que más me dolió no fue la cifra imposible. Fue la firma al final del papel. La administración. Como si yo fuera una inquilina molesta en lugar de la mujer que había parido a esa niña, que la había criado sola, que había sacrificado toda su vida por su bienestar. Esa tarde, mientras planchaba la ropa de Miguel en el cuarto de servicio que habían habilitado como lavandero, escuché voces elevadas en el salón. Carmen estaba hablando por teléfono con alguien, y su tono era el que usaba cuando estaba particularmente frustrada. No, mamá, no me vengas con eso ahora. Ya hablamos con un abogado. Tienes 2 opciones. Pagas tu parte o buscas otro sitio donde vivir. Me quedé helada con la plancha en la mano. ¿Habían hablado con un abogado? ¿Sobre mí? ¿Sobre echarme de lo que creía que era mi hogar? Escúchame bien. Nosotros no tenemos la obligación legal de mantenerte. Eres mayor de edad, cobras una pensión y si decides no trabajar, esa es tu elección. Pero nosotros no vamos a cargar con los gastos de otra persona adulta. ¿Otra persona adulta? Después de 5 años viviendo con ellos, después de haber sido su niñera gratuita, su empleada doméstica sin sueldo, su cuidadora disponible las 24 horas, ahora era otra persona adulta. Además, los niños necesitan su espacio. Elena ya tiene 10 años, necesita privacidad. Y Carlitos se está haciendo mayor. No es sano que una casa tenga tanta gente. Demasiada gente. Yo era demasiada gente en una casa que había ayudado a mantener, en una familia que había ayudado a criar, en una vida que había ayudado a construir. El domingo por la mañana, como había hecho durante los últimos 5 años, me levanté temprano para ir a misa de 8 en San Antón. Pero cuando bajé a la cocina para desayunar algo ligero antes de salir, encontré que habían cambiado la cerradura del armario donde guardábamos los alimentos. Un pequeño candado plateado colgaba de la puerta, brillando bajo la luz de la cocina como una declaración de guerra. Abrí la nevera buscando algo, cualquier cosa, para acompañar con un café. Pero también estaba prácticamente vacía, excepto por algunos yogures que tenían pequeñas etiquetas adhesivas con los nombres de cada miembro de la familia. Carmen, Miguel, Elena, Carlitos. Mi nombre no aparecía en ninguna etiqueta. Me serví un vaso de agua del grifo y me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había desayunado miles de mañanas, donde había ayudado a los niños con sus tareas, donde había pelado toneladas de patatas para las cenas familiares. Pero ahora me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Cuando regresé de misa, alrededor de las 10 de la mañana, la casa estaba en plena actividad dominical.
Miguel veía el fútbol en la televisión del salón con una cerveza en la mano. Carmen preparaba un almuerzo que olía delicioso desde la cocina. Los niños jugaban en el patio con risas que se colaban por las ventanas abiertas. Era la imagen perfecta de la felicidad familiar. Excepto que yo no formaba parte de ella. Me dirigí a mi habitación, pero Carmen me interceptó en el pasillo. Esperanza, tenemos que hablar. Su tono era el que usaría un director de banco para comunicar que habían denegado un préstamo. Profesional, distante, final. Siéntate, me dijo señalando una de las sillas de la cocina. Me senté obedientemente, como había hecho durante toda mi vida, como había hecho cuando era niña y mi madre me regañaba por alguna travesura, como había hecho cuando Antonio me explicaba por qué no podíamos permitirnos algo que yo quería, como había hecho cuando Carmen era pequeña y necesitaba que la escuchara hablar sobre sus problemas en el colegio. Hemos estado pensando, Miguel y yo, comenzó, como si fuera una decisión empresarial en lugar de una conversación sobre el futuro de su madre. Y creemos que sería mejor para todos si buscaras tu propio lugar. ¿Mi propio lugar? Repetí, sin entender completamente lo que me estaba diciendo. Sí, un sitio donde puedas tener tu independencia, tu privacidad, donde no tengas que preocuparte por horarios familiares o por adaptarte a nuestras rutinas. Era increíble cómo podía hacer que echarme de casa sonara como un favor que me estaba haciendo. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, continuó con la misma voz que usaba cuando explicaba los beneficios de un seguro de vida a sus clientes. Lugares donde puedes socializar con gente de tu generación, donde hay actividades programadas, donde no tienes que preocuparte por cocinar o limpiar. ¿Residencias? La palabra salió de mi boca como un gemido. O, si prefieres, podemos ayudarte a buscar un pisito pequeño. Algo céntrico, cerca del metro, donde puedas moverte con facilidad. Miguel apareció en la entrada de la cocina, como si hubiera estado esperando su turno para participar en esta emboscada familiar. Es lo mejor para todos, Esperanza, dijo con esa voz paternalista que había perfeccionado durante sus años vendiendo seguros. Los niños están creciendo. Necesitan su espacio. Carmen está muy estresada con el trabajo. Y tú mereces disfrutar de tu jubilación sin tener que preocuparte por cuidar a nadie más. Ahí estaba otra vez esa palabra. Cuidar. Como si durante todos estos años yo hubiera sido una carga que ellos habían soportado generosamente, en lugar de la columna vertebral que había mantenido funcionando a esta familia. Pero yo no tengo dinero para un alquiler, susurré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Bueno, Carmen intercambió una mirada con Miguel. Esa es tu responsabilidad. Eres una adulta. Tendrás que encontrar la manera. Los niños eligieron ese momento para irrumpir en la cocina, corriendo desde el patio con las mejillas sonrosadas por el juego y pidiendo agua. Elena me miró durante un segundo, pero inmediatamente desvió la vista. Carlitos ni siquiera me vio, como si yo fuera parte del mobiliario. Vamos, niños, salid de aquí, les dijo Carmen. Los adultos están hablando. Cuando se fueron, el silencio se volvió tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Yo miraba el suelo de baldosas que había fregado cientos de veces. Cada rincón que conocía como la palma de mi mano. Cada imperfección que había aprendido a sortear después de años de caminar por esa cocina en la penumbra de las madrugadas. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté finalmente. 3 semanas, respondió Miguel sin vacilar, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Creemos que es tiempo suficiente para que encuentres algo adecuado. 3 semanas. 21 días para desmantelar una vida, para encontrar un lugar donde vivir con el dinero que no tenía, para aceptar que la familia por la que había sacrificado todo me estaba descartando como a un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, bajé a la cocina en camisón y zapatillas. Necesitaba un vaso de agua, pero cuando abrí el grifo, lo que salió fueron lágrimas. Lloré en silencio, tapándome la boca con las manos para que nadie me escuchara, mirando por la ventana hacia el patio donde habían crecido mis nietos, donde había tendido miles de cargas de ropa, donde había soñado que envejecería rodeada de amor familiar. Pero el amor, descubrí esa noche, no era algo que se podía comprar con sacrificios, no era algo que se ganaba siendo útil, siendo invisible, siendo perfecta. El amor verdadero no tenía precio ni condiciones ni fecha de caducidad. Y yo llevaba años confundiendo necesidad con amor, conveniencia con cariño, utilización con aprecio. Era hora de aprender la diferencia. El lunes por la mañana, desperté con una claridad que no había sentido en años. No era el despertar confuso y doloroso de los últimos días, sino algo diferente, una especie de calma fría, como la que debe sentir un soldado antes de una batalla que sabe que tiene que pelear. Me vestí con cuidado,
eligiendo el conjunto que me había comprado para la boda de la prima de Carmen hace 2 años. Un traje chaqueta gris perla que me hacía sentir digna, respetable. Me peiné el cabello hacia atrás, me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre, y por primera vez en semanas, me miré al espejo con algo parecido al reconocimiento. «Buenos días», dije cuando llegué a la cocina donde Carmen tomaba café antes de irse al trabajo. Ella levantó la vista sorprendida. Probablemente esperaba encontrarme destruida, suplicante, dispuesta a aceptar cualquier migaja de compasión que quisiera arrojarme. «Buenos días», respondió cautelosamente. «Necesito que me des una copia de todos los recibos de los últimos 5 años», dije con una voz que no reconocí como mía. Sonaba firme, decidida. «¿Perdón? Los recibos de la luz, el gas, el agua, la comunidad, todo lo que has pagado desde que vivo aquí. Los necesito». Carmen frunció el ceño, confundida por mi petición y por mi tono. «¿Para qué quieres eso?» «Para mis cálculos», respondí simplemente. No le expliqué nada más. Tomé una manzana de la nevera, ignorando completamente las etiquetas con nombres, y salí de casa. Mi primer destino fue el Banco Santander de la calle Génova, donde tenía mi cuenta desde hacía 30 años. Pedí hablar con el director, el señor Ramírez, que me conocía desde que Antonio y yo habíamos solicitado la hipoteca de nuestro primer piso. «Señora Esperanza», me saludó con cordialidad genuina. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito saber cuánto dinero he ingresado en la cuenta de mi hija Carmen Ruiz Herrera durante los últimos 15 años. El señor Ramírez parpadeó varias veces, procesando mi petición. «Bueno, eso requerirá revisar muchos movimientos bancarios». «¿Está segura de que necesita información tan detallada?» «Completamente segura». Durante las siguientes 2 horas, revisamos transferencias, depósitos, pagos que había hecho a nombre de Carmen. Los números que aparecían en la pantalla del ordenador me golpearon como puñetazos al estómago. 143.000 euros. Había entregado 143.000 euros de mis propios ahorros, de la venta de mi piso, de mi pensión de viudedad, de pequeños trabajos que había hecho limpiando casas los fines de semana durante los primeros años después de la muerte de Antonio. 143.000 euros que se habían evaporado en la vida de mi hija, sin generar ni siquiera un recibo, ni una nota de agradecimiento, ni el más mínimo reconocimiento. «¿Necesita una copia impresa de estos movimientos?», me preguntó el señor Ramírez, notando mi palidez. «Sí, por favor. Todos». Mi siguiente parada fue la notaría de Fuencarral, donde trabajaba la señora González, una mujer mayor que había ayudado a Antonio y a mí con algunos trámites legales años atrás. «Esperanza, querida», me saludó con cariño. «¿Qué te trae por aquí?» «Necesito información sobre mis derechos», le dije. «Mi hija quiere echarme de su casa, pero yo he contribuido económicamente a esa vivienda. ¿Tengo algún recurso legal?» La señora González me explicó que si podía demostrar que había contribuido significativamente al mantenimiento del hogar durante un periodo prolongado, podría tener ciertos derechos, especialmente si había habido un acuerdo tácito de convivencia familiar. «¿Tienes documentación de esas contribuciones?», me preguntó. Le mostré las páginas que había impreso en el banco. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio las cifras. «Esperanza, esto es mucho dinero. Con esta documentación podrías exigir compensación o al menos un plazo más razonable para encontrar una nueva vivienda. Pero yo ya no quería plazos, ya no quería compensaciones. Quería algo mucho más simple y mucho más complicado a la vez. Quería mi dignidad de vuelta. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a toda la familia reunida en el salón. Carmen, Miguel y hasta los niños estaban allí, como si hubieran estado esperándome para algún tipo de intervención familiar. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Carmen con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Hemos estado pensando y creemos que tal vez fuimos un poco duros contigo el otro día». Me quedé de pie en la entrada del salón, con mi bolso aún en la mano y las emociones perfectamente controladas. «Hemos decidido darte más tiempo», continuó Miguel. 2 meses en lugar de 3 semanas. Y podemos ayudarte con algunos gastos iniciales del nuevo piso. ¡Qué generosos!, dije con una voz que goteaba sarcasmo. Elena y Carlitos me miraban con expresiones confundidas. Era evidente que les habían dado una versión editada de lo que estaba pasando. Probablemente algo sobre la abuela que había decidido mudarse para tener más independencia. «Mamá, sé que estás enfadada». Carmen se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando era pequeña y había roto algo valioso. «Pero tienes que entender que nosotros también tenemos necesidades. Los niños están creciendo. Necesitamos espacio. ¿Sabes cuánto dinero te he dado durante estos años?». La interrumpí. Carmen se detuvo a mitad de frase. «¿Perdón?». Saqué las hojas impresas del banco de mi bolso y las extendí sobre la mesa de centro,
entre las revistas de decoración y los mandos del televisor. 143.000 euros, dije claramente, para que todos pudieran escucharme. Eso es lo que he transferido a tu cuenta durante los últimos 15 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor. No, no puede ser tanto, murmuró Carmen, acercándose a las hojas de papel. Los gastos médicos de Elena cuando era bebé, 50.000 euros. El dinero que os di cuando Miguel perdió el trabajo, 35.000 euros. Las transferencias mensuales que he hecho durante 5 años para ayudar con los gastos de esta casa, 48.000 euros. ¿Sigo? Miguel se había puesto pálido. Los niños nos miraban con esa expresión que tienen los menores cuando se dan cuenta de que los adultos están discutiendo sobre cosas que no comprenden completamente, pero que sienten que son importantes y peligrosas. Mamá, tú nunca dijiste que querías que te lo devolviéramos, balbució Carmen. Pensamos que eran regalos, ayuda familiar. Claro que eran ayuda familiar, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, porque eso es lo que hace una madre. Ayuda, da, sacrifica, incluso cuando no tiene nada más que dar. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Miguel con esa agresividad mal disimulada que aparecía siempre que se sentía acorralado. No quiero nada, dije, y al pronunciar esas palabras sentí como si me quitara un peso enorme de los hombros. No quiero que me devolváis el dinero, no quiero compensación, no quiero 2 meses de gracia. ¿Entonces? Carmen parecía genuinamente confundida. Solo quiero que sepáis cuánto he dado, que sepáis lo que habéis recibido, y que cuando yo me vaya de aquí, cuando busquéis a alguien más para que cuide a vuestros hijos, para que limpie vuestra casa, para que esté disponible 24 horas al día para resolver vuestros problemas. Hice una pausa mirando a cada uno de ellos. Que sepáis que esa persona os va a costar mucho más de 600 euros al mes. Recogí los papeles del banco y los volví a guardar en mi bolso. Buenas noches, dije, y me dirigí hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen con un hilo de pánico en la voz. A hacer la maleta, respondí sin voltearme. Mañana empiezo mi nueva vida. Y por primera vez en 5 años, subí las escaleras sintiendo que no estaba huyendo. Estaba eligiendo. A las 6 de la mañana del día siguiente, mientras toda la familia dormía, bajé a la cocina por última vez. No para preparar el desayuno de nadie, no para planificar las comidas del día, no para revisar qué faltaba en la nevera. Bajé para escribir una carta. Me senté en esa mesa de madera donde había pasado miles de horas, donde había vivido tantos momentos que ahora se me antojaban de otra vida, de otra mujer que había creído que el amor se medía en sacrificios. Saqué una hoja de papel del cajón donde Carmen guardaba las facturas y comencé a escribir con mi letra cuidadosa, la misma que había usado para escribir listas de la compra, notas para el colegio de los niños y recordatorios familiares que nadie nunca leía. Querida Carmen, comencé, aunque esa palabra se me atragantó un poco. Para cuando leas esto, yo ya me habré marchado. No porque me hayas echado, sino porque finalmente he recordado quién era antes de convertirme en tu sombra invisible. Durante 5 años he vivido en esta casa pensando que era mi hogar, pero un hogar es donde te aman por quién eres, no por lo que haces, y yo llevo demasiado tiempo siendo valorada solo por mi utilidad. No te escribo para hacerte sentir culpable. Te escribo para que entiendas algo que me ha costado 67 años aprender. Nadie tiene la obligación de soportar falta de respeto, ni siquiera de su propia familia. Especialmente de su propia familia. No voy a pedirte que me devuelvas el dinero que te he dado durante todos estos años. Ese dinero fue la cuota de entrada que pagué por una educación muy cara. Aprender que el amor no se puede comprar, que la gratitud no se puede exigir, y que el respeto no se puede mendigar. Cuida bien a Elena y Carlitos. Algún día, cuando sean mayores, tal vez entiendan por qué su abuela tuvo que elegirse a sí misma, con amor siempre, pero desde la distancia que tú has creado, Esperanza. Dejé la carta sobre la mesa, junto a las llaves de la casa que había considerado mi hogar durante 5 años. Al lado, coloqué 600 euros en billetes, el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante meses, sacrificando hasta la revista semanal que me compraba en el kiosco. Mi contribución a los gastos de septiembre, escribí en una nota aparte, para que no digas que me fui sin pagar. Mi maleta estaba esperándome en el recibidor. Era la misma maleta con la que había llegado a esta casa hace 5 años, después del funeral de Antonio. Pero ahora se sentía diferente. Más ligera, a pesar de estar llena, como si el peso que llevaba dentro no fuera de ropa y objetos personales, sino de esperanza. Llamé a un taxi desde mi teléfono móvil, ese que Elena siempre me decía que era demasiado antiguo, demasiado básico, pero funcionaba perfectamente para lo que necesitaba. Llamar a un taxi que me llevara a mi nueva vida.
Mientras esperaba, eché un último vistazo a la casa que había limpiado, ordenado y cuidado como si fuera mía. Los suelos que había fregado hasta que brillaran. Las ventanas que había limpiado hasta dejarlas transparentes. Las plantas que había regado y cuidado hasta que florecieran. Todo seguía ahí. Pero ya no me pertenecía. Tal vez nunca me había pertenecido realmente. El taxi llegó puntual. El conductor, un hombre mayor con canas en las sienes, me ayudó con la maleta. ¿A dónde la llevo, señora? Al Hotel Barcelona Center, respondí. Había reservado una habitación por una semana, mientras buscaba un piso pequeño donde empezar de nuevo. Cuando el taxi arrancó, no miré hacia atrás. No necesitaba ver la casa alejarse por la ventanilla trasera. Esa parte de mi vida ya estaba cerrada. El hotel estaba en el centro de Madrid, cerca del Parque del Retiro. Era pequeño, modesto, pero limpio y acogedor. La recepcionista, una chica joven con una sonrisa genuina, me entregó la llave de la habitación 304. ¿Viene por turismo?, me preguntó amablemente. Algo así, respondí. Vengo a conocerme a mí misma. La habitación tenía una ventana que daba a una calle peatonal llena de cafeterías y tiendas pequeñas. Desde allí podía ver a personas de todas las edades paseando, comprando flores, sentándose en terrazas a tomar café y conversar. Vida normal, cotidiana, pero vista desde mis nuevos ojos se me antojaba exótica y emocionante. Deshice la maleta lentamente, colocando cada prenda en el pequeño armario del hotel como si fuera un ritual sagrado. Por primera vez en años tenía un espacio que era completamente mío. Nadie iba a entrar sin llamar, nadie iba a criticar cómo lo organizaba, nadie iba a pedirme que moviera mis cosas para hacer espacio a las suyas. Esa primera tarde la pasé caminando por el barrio. Descubrí una biblioteca pequeña en la calle Alcalá, donde podía leer sin que nadie me interrumpiera, para pedirme que preparara la merienda o ayudara con las tareas. Encontré una cafetería donde servían el mejor café con leche que había probado en años, y donde la camarera, una señora de mi edad llamada Rosa, me preguntó mi nombre y lo recordó cuando volví al día siguiente. ¿Esperanza? ¡Qué nombre tan bonito!, me dijo mientras me servía el café. Esperanza es justo lo que necesitamos todos los días, ¿no cree? Esa noche, acostada en la cama individual del hotel, no sentí la soledad que había temido. Al contrario, sentí una paz que no recordaba haber experimentado en años. No había nadie esperando que me levantara temprano para prepararle el desayuno. No había nadie contando con que resolviera sus problemas. No había nadie asumiendo que mi tiempo, mi energía y mi vida estaban a su disposición incondicional. El segundo día comencé a buscar piso. No quería algo grande ni lujoso. Quería algo que fuera mío. Algo que pudiera permitirme con mi pequeña pensión. Algo donde pudiera ser feliz sin depender de la aprobación de nadie. La primera inmobiliaria que visité me recibió con cierta condescendencia cuando expliqué que buscaba algo económico para una persona sola. ¿Tiene avalista?, me preguntó la agente, una mujer joven con uñas perfectas y una expresión que sugería que ya había decidido que yo era una pérdida de tiempo. No necesito avalista, respondí con más firmeza de la que me conocía. Puedo pagar 6 meses de alquiler por adelantado. Su expresión cambió inmediatamente. Durante los siguientes días, esa mujer se convirtió en mi mejor aliada, mostrándomelo todo lo que había disponible en mi rango de precios. Encontré un estudio pequeño pero luminoso en el barrio de Lavapiés. Tenía una ventana grande que daba a un patio interior lleno de plantas, una pequeña cocina americana, un baño completo y espacio suficiente para una cama, una mesa, un sillón y una estantería para libros. «Es perfecto», le dije a la agente inmobiliaria cuando lo vi por primera vez. «¿No quiere pensárselo? ¿Consultarlo con su familia?» «No», respondí sonriendo. «No necesito consultarlo con nadie. Es mi decisión». Firmé el contrato esa misma tarde. Por primera vez en mi vida adulta, mi nombre era el único que aparecía en un documento de vivienda. Era oficialmente, legalmente, completamente mía. Mientras esperaba a que se procesaran los papeles del piso, seguí quedándome en el hotel. Establecí una rutina que me llenaba de satisfacción. Desayunaba en la cafetería de Rosa, leía en la biblioteca por las mañanas, caminaba por el Retiro al mediodía, compraba ingredientes frescos en el mercado de la Cebada por las tardes. Por primera vez en décadas, cocinaba solo para mí, porciones pequeñas, comidas que me gustaban a mí, sin preocuparme por si alguien más encontraría demasiado sal, demasiado picante, demasiado simple o demasiado elaborado. Era una libertad tan simple pero tan profunda que me emocionaba hasta las lágrimas. El quinto día, mientras tomaba café en la terraza de un bar cerca del hotel, mi teléfono móvil sonó. Era Carmen. «Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu carta, pero no entendemos nada. ¿Qué es toda esta dramatización?» Dramatización. Incluso ahora,
Cuando finalmente había encontrado el valor para priorizarme a mí misma, lo llamaba dramatización. Estoy bien, Carmen, respondí con calma. Estoy exactamente donde necesito estar. Pero no puedes desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si nos necesitas? Era fascinante cómo ahora que me había ido por voluntad propia, de repente yo era la que podía necesitarlos a ellos. Si necesito algo, sé cómo pedirlo, dije. Pero ahora mismo lo único que necesito es tiempo. Tiempo para recordar quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Mamá, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. Carmen, la interrumpí suavemente. Esta es mi nueva casa ahora. Y por primera vez en años, me siento realmente en casa. Colgué el teléfono y lo apagué. No con rabia, sino con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Era momento de comenzar la siguiente fase de mi vida. La fase donde Esperanza existía por derecho propio, no como apéndice de nadie más. 3 meses después, me desperté en mi pequeño estudio de lavapiés con una sensación que tardé varios minutos en identificar. Era felicidad. Pura, simple, sin complicaciones. La luz del sol se filtraba por la ventana que daba al patio interior, iluminando las plantas que había comenzado a coleccionar. Geranios rojos, una pequeña higuera en maceta, hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Mi propio jardín secreto. Me levanté sin prisa, sin el sobresalto de años anteriores cuando el despertador sonaba a las 6 para comenzar la rutina de servir a otros. Ahora me despertaba naturalmente, cuando mi cuerpo había descansado lo suficiente. Era un lujo que había olvidado que existía. Preparé café en mi pequeña cafetera italiana, esa que había comprado en un mercadillo de segunda mano y que hacía el café más aromático que recordaba haber probado. Mientras se hacía, me asomé a la ventana para saludar a doña Mercedes, mi vecina del piso de enfrente, que también regaba sus plantas en el alféizar. «Buenos días, Esperanza», me gritó desde su ventana. «¿Vienes esta tarde a la clase de cerámica?» Cerámica. Nunca en mi vida había tenido tiempo para algo tan innecesario como hacer objetos de barro con mis propias manos. Pero resulta que cuando no pasas 8 horas diarias limpiando la casa de otros, planchando ropa ajena y cocinando para personas que no agradecen tu esfuerzo, descubres que tienes tiempo para cosas hermosas. «Claro», le respondí. «¿A las 5 en el centro comunitario?» Puntual como siempre. Y no olvides traer el delantal que te prestó Amparo. Amparo era otra de mis nuevas amigas, una viuda de 70 años que había descubierto la fotografía después de la muerte de su marido, y ahora recorría Madrid con su cámara capturando momentos que nadie más veía. Mujeres como yo, que habían pasado décadas siendo invisibles y que de repente brillaban con luz propia. Desayuné despacio, sin prisa, leyendo el periódico que compraba cada mañana en el kiosco de la esquina. Don Joaquín, el kiosquero, ya sabía que prefería El País, y siempre me guardaba el crucigrama del domingo para que lo resolviera durante la semana. A las 10, como había hecho cada día durante estos 3 meses, salí a caminar por mi nuevo barrio. Lavapiés era como un pequeño mundo dentro de Madrid. Olores de especias de países que no sabía nombrar, idiomas que no entendía pero que sonaban como música, colores en las paredes que convertían cada calle en una galería de arte gratuita. Me detuve en la panadería marroquí donde Youssef, el dueño, me había enseñado a distinguir entre los diferentes tipos de pan. Para una señora que vive sola, me había dicho la primera vez que entré, lo mejor es este pan pequeño. Se mantiene fresco 2 días y no se desperdicia nada. «Buenos días, señora Esperanza», me saludó con su sonrisa amable. «¿Lo de siempre?» «Lo de siempre», confirmé. Lo de siempre era un pan integral pequeño, perfecto para mis desayunos de una semana. Era increíble cómo tener rutinas propias, elegidas por mí. Se sentía completamente diferente a cumplir rutinas impuestas por otros. Después de la panadería, fui a la biblioteca. Había descubierto el placer de leer novelas románticas, esos libros que Carmen siempre había ridiculizado llamándolos literatura basura para viejas aburridas. Resulta que la literatura basura era exactamente lo que necesitaba después de décadas de leer solo manuales de cocina y revistas de decoración que me ayudaran a mejorar la vida de otros. Estaba absorta en una novela sobre una mujer que a los 60 años se enamoraba por primera vez en su vida cuando sentí que alguien se sentaba en la silla de enfrente. Levanté la vista y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Elena, mi nieta de 10 años. «Hola, abuela», me dijo tímidamente. «Elena, cariño», susurré cerrando el libro. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» Le pedí a mamá tu dirección. Me dijo que no, pero papá me la dio cuando ella no estaba. Dijo que tenía derecho a ver a mi abuela. Miguel. Nunca había esperado ese gesto de él. Elena llevaba su uniforme del colegio, la mochila a la espalda,
las mejillas sonrosadas de haber corrido. Se veía mayor que la última vez que la había visto. Hace 3 meses. Los niños crecen tan rápido cuando no los ves todos los días. ¿No deberías estar en el colegio?, le pregunté, aunque por dentro estaba saltando de alegría de verla. Salimos temprano hoy, reunión de profesores, me explicó. Abuela, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? La pregunta me atravesó como una flecha. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que a veces los adultos tienen que elegirse a sí mismos? ¿Cómo decirle que su madre me había tratado como un mueble viejo que había que tirar? A veces los adultos necesitamos cambios, cariño, le dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Como cuando tú decides que ya no quieres jugar con una muñeca porque has crecido y prefieres otras cosas. Elena asintió, pero vi confusión en sus ojos. ¿Ya no nos quieres?, preguntó con voz muy pequeña. Te quiero más que a nada en el mundo, le dije, y era completamente cierto. Pero quererlos a ustedes no significa que tenga que dejar de quererme a mí misma. No entiendo. Algún día lo entenderás, le dije, acariciando su cabello castaño. ¿Tienes hambre? Conozco una heladería preciosa cerca de aquí. Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Podemos hablar mientras comemos helado? Podemos hacer todo lo que tú quieras. La heladería estaba regentada por una familia italiana que había llegado a Madrid 20 años atrás. Francesco, el dueño, hacía helados artesanales que sabían a verano eterno. Elena pidió chocolate con nueces. Yo elegí limón con albahaca. Abuela, me dijo mientras lamía su helado, en casa todo está raro desde que te fuiste. ¿Raro cómo? Mamá está siempre de mal humor. Papá no dice nada en las cenas. Carlitos pregunta cuándo vas a volver. Y yo extraño que me ayudes con las tareas. Me dolió escuchar eso, pero no era un dolor destructivo. Era el dolor dulce de saber que había sido amada, que mi ausencia significaba algo. ¿Y quién prepara el desayuno ahora?, pregunté con curiosidad genuina. Nadie. Mamá pone cereales en tazones y cada uno se sirve leche. Ya no desayunamos todos juntos. Cada uno come cuando se levanta. El desayuno familiar había sido uno de mis rituales más preciados. Ese momento en que todos nos sentábamos alrededor de la mesa. Planificábamos el día. Compartíamos los sueños de la noche anterior. Era donde los niños me contaban sus preocupaciones del colegio, donde yo podía ofrecerles palabras de aliento antes de que enfrentaran el mundo. ¿Sabes qué?, le dije a Elena. A partir de ahora, cada sábado por la mañana, si tú quieres, puedes venir a desayunar conmigo. Te haré tostadas francesas con canela, como te gustaban. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? ¿Puedo? Si tus padres te dejan, claro. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que nunca dejes que nadie te trate como si no fueras importante. Que nunca olvides que mereces respeto, cariño sincero y que tu felicidad importa. Elena asintió seriamente, como si estuviera recibiendo instrucciones muy importantes. ¿Como tú hiciste cuando te fuiste de casa? Exactamente como yo hice cuando me fui de casa. Esa tarde, después de acompañar a Elena hasta la parada del metro y verla subir al tren que la llevaría de regreso a Chamberí, fui a mi clase de cerámica con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Mientras moldeaba el barro con mis manos, creando una pequeña vasija que no tenía que ser perfecta para nadie más que para mí, pensé en las diferencias entre mi vida de antes y mi vida de ahora. Antes vivía en función de las necesidades de otros. Ahora vivía en función de mis propios deseos. Antes mi valor dependía de mi utilidad. Ahora mi valor dependía de mi propia existencia. Antes temía la soledad. Ahora disfrutaba la soledad. Antes pensaba que el amor era sacrificio. Ahora sabía que el amor era también respeto, reciprocidad, reconocimiento. Esperanza, me dijo Amparo, que moldeaba un jarrón junto a mí. Tienes una sonrisa diferente hoy, más luminosa. Hoy recibí la visita de mi nieta, le conté. Me recordó por qué valió la pena tomarme la decisión más difícil de mi vida. ¿Y cuál fue esa decisión? Elegirme a mí misma, respondí, mientras mis manos daban forma a algo hermoso que existía solo porque yo había decidido crearlo. Esa, dijo Amparo sonriendo, es siempre la decisión más valiente que puede tomar una mujer. Esa noche, en mi pequeño estudio que olía a las hierbas aromáticas de mi ventana, escribí en el diario que había empezado a llevar. Hoy aprendí que es posible amar a tu familia y amarte a ti misma al mismo tiempo. Que puedes extrañar a las personas que te han lastimado sin desear volver a permitir que te lastimen, y que nunca es demasiado tarde para enseñarle a alguien que amas cómo deben tratarte. Por primera vez en 67 años, me quedé dormida sintiéndome orgullosa de la mujer que veía en el espejo. 6 meses han pasado desde que cerré la puerta de esa casa en Chamberí por última vez, y esta mañana me desperté pensando en algo curioso. No recuerdo la última vez que miré hacia atrás con tristeza. El pasado ya no me duele.
Se ha convertido en la historia de cómo una mujer aprendió a valorarse a sí misma. Elena viene a desayunar conmigo todos los sábados, tal como prometimos esa tarde en la heladería. Es nuestro ritual sagrado. Tostadas francesas con canela, chocolate caliente y conversaciones que van desde sus preocupaciones del colegio hasta sus sueños más grandes. A través de ella me entero de que Carlitos pregunta por mí a menudo, que Carmen ha contratado una empleada doméstica que cobra 800 euros al mes, y que Miguel a veces comenta que la casa se siente vacía sin mis comidas caseras. Pero lo más importante que me cuenta Elena no son las noticias de la familia, sino las lecciones que está aprendiendo al verme vivir mi nueva vida. El sábado pasado me dijo algo que me llegó al alma. Abuela, quiero ser como tú cuando sea mayor. ¿Cómo yo? Le pregunté intrigada. Sí, quiero ser valiente. Quiero elegir mi propia felicidad en lugar de esperar que otros me la den. En ese momento entendí que mi decisión de irme no solo había sido un acto de amor propio, sino también una lección viva para mis nietos. Les había demostrado que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo, que el respeto no es algo que se mendiga, sino algo que se exige con tranquilidad, y que una mujer puede florecer a cualquier edad. Carmen ha intentado contactarme varias veces. Al principio fueron llamadas llenas de reproches y manipulación emocional. Los niños te extrañan. La casa no es lo mismo sin ti. Podemos arreglar las cosas si vuelves. Pero yo ya no era la mujer que se derretía ante la primera muestra de necesidad de otros. La última vez que hablamos, hace 3 semanas, su tono había cambiado completamente. Mamá, me dijo con una voz que no reconocí de inmediato. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que no te traté bien. Era la primera vez en toda su vida adulta que Carmen reconocía haber cometido un error conmigo. No se trata de si me trataste bien o mal, Carmen, le respondí con serenidad. Se trata de que yo permití durante demasiado tiempo que me trataran como si no tuviera valor propio. Quiero verte, me dijo. Quiero que hablemos. Puedes venir a visitarme cuando quieras. Pero ya no voy a ser tu solución a los problemas que no quieres resolver por ti misma. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Eso es lo que era para ti? ¿Una solución? ¿Tú qué crees, Carmen? Esa conversación terminó con ella llorando, y yo sintiendo una mezcla extraña de compasión y firmeza, porque aprender a amarse a una misma no significa dejar de amar a otros. Significa amar desde un lugar de fortaleza en lugar de hacerlo desde un lugar de necesidad. Esta tarde, mientras regaba las plantas de mi ventana, mi vecina Mercedes me hizo una pregunta que me dejó pensativa. «Esperanza, ¿te arrepientes de algo?» La pregunta me siguió durante toda la tarde. Mientras preparaba una cena ligera para mí sola, mientras leía mi novela romántica de la semana, mientras me bañaba con aceites aromáticos que me había comprado simplemente porque me gustaba su olor. ¿Me arrepentía? Me arrepentía de haber tardado 67 años en aprender que mi felicidad era tan importante como la de cualquier otra persona. Me arrepentía de haber confundido el sacrificio constante con el amor. Me arrepentía de haber criado a una hija sin enseñarle que las madres también merecen respeto y consideración. Pero no me arrepentía de haberme ido. No me arrepentía de haber elegido mi dignidad por encima de la comodidad familiar. No me arrepentía de haber descubierto a mi edad que podía ser feliz siendo simplemente yo misma. El domingo pasado hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Me fui sola de excursión a Toledo. Tomé el tren temprano por la mañana. Pasé el día caminando por las calles empedradas de esa ciudad antigua. Comí en un restaurante pequeño donde nadie me conocía. Visité la catedral y me senté en silencio a contemplar la belleza de esas vidrieras que habían resistido el paso de los siglos. Cuando el tren me trajo de vuelta a Madrid al atardecer, me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en qué necesitaba hacer por otros, sin preocuparme por si alguien me echaba de menos, sin sentir culpa por dedicar tiempo a algo que simplemente me daba placer. Era libertad pura. Ayer por la noche, mientras cenaba en la terraza de mi restaurante favorito en Lavapiés, un lugar pequeño regentado por una familia siria que hace el mejor hummus que he probado nunca, vi pasar a una mujer de mi edad. Caminaba encorvada, con prisa, cargando bolsas de la compra que parecían demasiado pesadas para ella. Tenía en el rostro esa expresión que yo conocía tan bien, la de alguien que está pensando en todo lo que tiene que hacer para otros cuando llegue a casa. Por un momento me vi a mí misma de hace un año, corriendo siempre para satisfacer las necesidades de una familia que había convertido mi generosidad en una obligación, mi amor en un servicio gratuito. Quise levantarme, acercarme a esa mujer y decirle: «Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado mayor. Nunca es demasiado egoísta elegir tu propia felicidad». Pero entendí que cada persona tiene que llegar a sus propias conclusiones en su propio tiempo. Yo tardé 67 años.
Tal vez ella tarde menos, o tal vez tarde más, o tal vez nunca llegue a darse cuenta de que merece más de lo que está recibiendo. Lo único que puedo hacer es vivir mi propia vida como ejemplo de que es posible. Esta mañana, mientras tomaba café en mi pequeña terraza llena de plantas, pensé en la mujer que era hace un año, esa mujer que se levantaba cada día para servir a otros, que medía su valor por su utilidad, que había olvidado que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo simplemente por existir. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay alguien que sabe que el amor verdadero no requiere la anulación de uno mismo, que ha aprendido que ser una buena madre, una buena abuela, una buena mujer, no significa ser invisible, que ha descubierto que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que no te valora. Tengo 67 años, un pequeño estudio lleno de luz, amigos que me aprecian tal como soy, una nieta que viene a desayunar conmigo los sábados, y una certeza que nunca había tenido antes. Merezco ser feliz, no porque haya servido a otros durante toda mi vida, no porque haya sacrificado todo por mi familia, no porque haya demostrado ser buena según los estándares que otros impusieron sobre mí, simplemente porque soy un ser humano con derecho a la felicidad, al respeto y a una vida vivida en mis propios términos. Si estás escuchando esta historia y algo resuena en tu corazón, si reconoces en mi relato fragmentos de tu propia vida, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca es demasiado egoísta poner límites saludables. Tu felicidad importa. Tu bienestar importa. Tu paz mental importa. Y si las personas que dicen amarte no pueden respetar eso, entonces tal vez es momento de preguntarte si realmente te aman a ti o si simplemente aman lo que haces por ellas. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría mucho leer tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar, que merece ser feliz, que merece ser respetada, que merece elegirse a sí misma. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer es cerrar una puerta que otros dieron por sentada y abrir una ventana hacia la vida que realmente mereces vivir.